minutos, pasan de las 6 de la tarde. 11:58, 3587, 69 para dejar tu mensaje sobre este temón que vamos a ampliar. Mirá, nos metemos en este tema, claro, porque todo lo que queremos saber sobre cannabis y no queremos o no nos animamos a preguntar, ¿De qué hablamos? Por supuesto, la noticia es esta. Descubren una propiedad del cannabis que puede eliminar bacterias resistentes. Es buenísimo y argentino. Mirá. Nosotros venimos trabajando en CONICET, en la Universidad de Burlingame también, hace ya varios años, en búsqueda de nuevas alternativas que puedan hacer frente a las bacterias resistentes. Hoy en día, como deben haber escuchado muchas veces, las bacterias vienen, ya no solamente hoy en día, sino desde hace décadas, bacterias vienen generando resistencia cada vez mayores a la gran cantidad de antibióticos que usamos. Y en algunos casos las bacterias son resistentes a casi todo lo que disponemos hoy en día para combatirlas. Si alguno haya tenido la desgracia de tener algún pariente, algún amigo conocido en alguna terapia intensiva y desgraciadamente se haya infectado con una de las famosas intrahospitalarias, estas infecciones intrahospitalarias en la gran mayoría están causadas por bacterias resistentes. Son bacterias que si crecen ahí en el hospital es porque seguramente son resistentes a los antibióticos que se están utilizando ahí mismo. Y son muy, muy difíciles de erradicar. Con casi todos los antibióticos que usamos no se las pueden eliminar y por eso el número de muertes que causan. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, hay que buscar moléculas nuevas que puedan hacer frente a estas bacterias. Y bueno, en esa búsqueda es que nosotros dimos con esta planta y empezamos a buscar qué tipo de moléculas produce. Pues es una fábrica de moléculas, esta planta como otras plantas también. Y nosotros empezamos a trabajar con el cannabidiol grado farmacéutico, no trabajamos con aceites. Empezamos a trabajar con la misma principio activo con el que se formula el medicamento para chicos con epilepsia refractaria. Sí. Ahí está, celebramos este avance científico y argentino. Ella es Merlina Corleto, licenciada en biotecnología. La recibimos, bienvenida. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bien, muy bien, muy contenta. Y el equipo también. Sí. Somos todo un equipo en el laboratorio que trabajamos. Si no recuerdo mal así rápido, seremos 9, 10. ¿Qué hace una biotecnóloga? La carrera en sí de biotecnología trata sobre modificar genéticamente organismos vivos o aprovecharlos de alguna manera para obtener un bien o un servicio. Es decir, modificar este organismo vivo para que tenga una nueva característica o se pueda usar de otra manera o que produzca algo que es de nuestro interés, como puede ser un fármaco. Es decir, sacar lo mejor para meterlo en un fármaco que nos sirva para algo, mezclarlo con alguna... Sí, los ejemplos más comunes acá siempre para que la gente lo entienda bien. Sí. Modificar genéticamente, por ejemplo, hacer las plantas resistentes al frío o a las plagas. Y después que produzca algo, por ejemplo, como se obtiene actualmente la insulina, que se sacó como la orden que tenemos nosotros para producir la insulina y se le pone a las bacterias, entonces las bacterias lo producen en gran cantidad y mucho más rápido. Y es mucho más fácil de obtener, purificar y demás, entonces es mucho más bien. Fácil. Y vamos del principio, ¿cómo comenzó esta iniciativa más que nada, o este descubrimiento, avance? Bueno, nuestro laboratorio de manera general se dedica a buscar nuevas moléculas antimicrobianas. Y ante esto se van buscando distintas alternativas, a ver de dónde podemos obtener una nueva molécula capaz de contrarrestar esta situación. Y en eso surgió probar el cannabis en general y nosotros nos dedicamos específicamente con el cannabidiol, que es el CBD, que es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en los aceites medicinales, pero lo utilizamos liofilizado, es decir, el polvo puro sin ningún otro compuesto, porque obviamente cuando uno extrae el aceite tiene un montón de compuestos más. Entonces nosotros nos dedicamos a buscar cómo funcionaba, contra qué bacterias, de qué manera, y bueno, fuimos haciendo estudios a lo largo de estos 5 años, que es mi beca doctoral. Y qué apasionante, ¿no es cierto? Me encanta. Y te noto que lo decís con mucha pasión y sentido, está bueno. Y se empezó a mezclar, contanos, bueno, el cannabis con una medicación para esto de las bacterias, claro, lo que contábamos recién. En un principio lo evaluamos contra un grupo de bacterias, que son las gram positivas, donde está, por ejemplo, el Staphylococcus, que es el típico del pus de las infecciones, por ejemplo.
En ese caso, el cannabidiol funciona directamente. Podemos usar cannabis y elimina estas bacterias. Sí. Pero después hay un grupo que son las gram negativas que tienen una característica distinta, tienen una membrana externa que no sirven los mismos antibióticos que se utilizan para las primeras que mencioné. Donde están, por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, que las hemos escuchado nombrar en algunas patologías. Entonces ahí nosotros cuando evaluamos el CBD no lograba matarlas. Entonces nosotros lo que buscamos fue alguna estrategia para poder utilizar el cannabidiol. Y entre eso pensamos en el antibiótico colistina, que es un antibiótico de último recurso que actualmente se usa en última instancia. Es decir, cuando ya es resistente a todo, recién ahí se utiliza la colistina porque tiene la macana de que es nefrotóxico y neurotóxico. Entonces se puede usar bastante poco en los pacientes. Entonces, al combinarlos, lo que sucedió es que pudimos utilizar menor cantidad de colistina cuando lo combinamos con el CBD. Menos agresivo. Claro, entonces tenemos la oportunidad de usar menos antibiótico que causa esta toxicidad en el paciente cuando se combinaba con CBD y lograr tener el efecto deseado, que es eliminar esa bacteria. Sí. Desde que arrancaron con este proceso, digamos, hasta ahora, ¿cuánto lleva este proceso? Las pruebas, para que se entienda un poco esta... El trabajo. Es prueba y error, ¿no es cierto? Sí, muchísimo. ¿Cuánto lleva hasta que dijeron, che, mirá esto, buenísimo? Y ahora, justo cuando estábamos No sé si terminando... pasa si lo dicen así, ¿no? Pero bueno, se debe poder... Un poco, está el famoso Eureka, ¿viste? Claro, tipo, chicos, venga, mirá lo que está pasando, ¿no es cierto? Sí, uno va muy contento del laboratorio esperando ver el resultado y cuando ves que da como querías, decís, sí, lo hemos logrado. ¿Cuánto tiempo pasó para que 5 años, mi beca doctoral completa. Sí, la beca doctoral de CONICET dura 5 años y bueno, yo la utilicé completa para estudiar esto porque era el plan de trabajo que diseñamos para mi beca. ¿Qué te atrajo de esta profesión? ¿Por qué elegiste esto? Me parece maravilloso y siempre tuve como esa cosa desde chica de querer aportar algo al mundo y sobre todo desde el lado de la salud. Sí. Siempre quise saber que de alguna forma, chiquita, grande, lo que sea, iba a poder mejorarle la calidad de vida a alguien. Entonces eso como que siempre me motivó mucho durante toda la beca, que obviamente tuvo sus momentos difíciles, sobre todo con lo que sabemos del CONICET, pero... Cuando hablamos recién de los descubrimientos como los que se vayan a hacer, los que se hacen, ¿se patentan siempre o depende? No sé. No, hay muchas cosas, sobre todo lo que hacemos en esta área de investigación, que no son patentables. Es un tema en el que capaz yo no estoy muy metida porque ya te digo, la mayoría de estas cosas no lo son. Son de la humanidad. Claro. Claro, sí. Sobre todo cuando es algo que puede salvar vidas, hay como muchas limitaciones en cuanto a lo que se puede patentar. Okay, sí. ¿Quién les provee la materia prima? En este caso logramos que una empresa nos provea del liofilizado, que también se dedica a hacer otro tipo de antibióticos y algunos productos con el cannabidiol. Claro. El cannabis, como decías vos, tiene el THC y el CBD, con ese trabajan ustedes. Ciertos prejuicios que hay con el uso del cannabis, ¿enralentan las investigaciones? ¿Se encuentran con barreras? ¿Qué pasa con eso? Sí, principalmente si esa investigación está hecha en base al THC. Ahí hay un poco más de limitaciones o de controversia en cuanto a los estudios. Pero después, en cuanto al cannabidiol, no. De hecho, hasta tiene como cada vez un poco más de propaganda con algunos productos que vemos la publicidad de cremas o productos de cosmética. Sí, así que creo que va mejorando la aceptación en cuanto a un producto que tiene un montón de propiedades. ¿Y hay gran potencialidad en esa planta para otras cosas? Sí, la mayoría de las plantas tiene como un montón de compuestos que se pueden aprovechar y a medida que se vayan investigando se pueden aprovechar por un montón de cuestiones. De hecho, nosotros hemos hecho algunas evaluaciones si es antiinflamatorio y quedan algunas otras pendientes para ver qué otros usos le podemos dar o qué otras cosas nos va a dar cuando lo utilicemos como medicamento. Claro. Hay muchas semillas. El cannabis no es uno solo. No. ¿Por qué pregunto esto? Porque yo he escuchado o he leído que el cannabis de antes no es el de ahora, que se ha ido modificando genéticamente, incluso en el narcotráfico lo han ido modificando para que los chicos tengan una mayor adicción. Entonces me pregunto, hoy por hoy, si se están modificando, ¿de dónde sacan una semilla pura? En realidad ese es todo un proceso que se le hace a la planta, o sea, se logra purificar y obtener solamente el CBD. En general, probablemente utilicen plantas que contengan en proporción más cantidad de CBD que de cualquier otro principio activo, cualquier otra molécula, y eso después se extrae, se purifica y se obtiene solamente el CBD. Okay. Hablamos de cannabis
medicinal, recreativo. ¿Cuáles son las contras del cannabis? En cuanto al uso recreativo, tiene ahí como algunas cosas. No es capaz la parte en la que yo me dedico más porque lo usamos mucho en la microbiología nosotros. Sí, claro. Pero bueno, sí. Aquí está, aprovechamos tu visita. He leído que va afectando, por ejemplo, la memoria a corto plazo y lo he visto también en conocidos que les modifica un poco el habla. Tiene ahí como algunas cosas porque pensemos que nosotros tenemos el sistema de endocannabinoides y estos cannabinoides justamente reemplazan por la similitud que tienen. Entonces, todo el funcionamiento neurológico empieza a cambiar, es distinto. Sí. Y ahí son los efectos psicotrópicos y esos efectos de relajación que vemos. ¿Y las plantaciones están autorizadas? Vos decías, nos provee la materia prima una empresa. ¿Están autorizadas? ¿Tienen unos determinados estándares? ¿Cómo es? Sí, hay habilitaciones para el uso medicinal. Pero no sé bien en la empresa, en el caso de la empresa, qué es lo que necesita. Nosotros, pero yo puedo plantar, si quiero, tengo un terreno y digo, voy a plantar cannabis para uso medicinal que se los voy a vender a ustedes. No, necesitas los permisos, estaba el ReproCan y todos los entes que regulaban la cantidad que uno puede tener, el tipo de plantas y demás. Sí. ¿Mónica? Sí, yo decía, cuando hablaste de la insulina, para que crezcan las bacterias, o sea, hay procesos para que las bacterias crezcan y otros procesos para que las bacterias se destruyan. Claro, o sea, las podemos aprovechar para el bien o necesitamos matarlas tal cual. Pero bueno, podemos aprovechar que ellas son muy chiquititas. La bacteria que se utiliza en el caso de la insulina se reproduce cada media hora, o sea, se duplican cada media hora. ¿Con otros productos, con otras plantas o con No, las bacterias en un tanque, como quien diría, en condiciones ideales, entonces ellas se duplican cada media hora, entonces imagínate la cantidad de bacterias que tiene uno, que al purificarlas puede sacar una cantidad de insulina enorme que capaz producirla sería de otra manera, sería mucho más caro. Antes, como te decía, contras y beneficios, pero del cannabis en la medicina. ¿Qué otras cosas se han descubierto o proyectás que puede aplicarse? Sé que hay bastantes investigaciones, de hecho he charlado con colegas porque no somos capaz muchos los que usamos el cannabis y hacen algunos estudios más neurológicos o de otro tipo de cuestiones para tratar otras enfermedades que no son para las que se usa actualmente. Sí. Así que se van estudiando distintas problemáticas y viendo el cannabis de qué manera puede influir positivamente. Bien, sí, Marina. Merlina, tengo entendido el Ministerio de Salud hace un tiempo de alguna forma exige la regulación de aquellos profesionales que pueden recetar cannabis medicinal y esto es muy importante, no todo profesional de la salud puede recetarlo. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Y cómo deben formarse para esto? Lo que tengo entendido, hay muchos cursos que se están dando más específicos del tema, pero también depende mucho de la patología para la que se va a recetar. No sé si en este último tiempo cambió, pero hasta hace no mucho se recetaba para patologías específicas, enfermedades muy específicas como la epilepsia refractaria. Entonces, para otros diagnósticos, como capaz normalmente uno lo quiere usar como la ansiedad, no se recetaba oficialmente. Pero bueno, estoy escuchando que cada vez más gente lo consigue en farmacias, o sea, con bajo receta. Claro, con otro tipo de cuidados y de regulaciones que capaz los que conseguimos en el amigo de un amigo no los tienen. ¿Qué implica para un equipo tan joven, recién los veíamos a todos, a esa decena de profesionales, un logro de estas características en el contexto actual? Es un orgullo y a medida que íbamos viendo cómo se divulgaba la noticia se nos llenaba el pecho de orgullo de decir lo que estamos haciendo importa, lo que estamos haciendo ayuda, tiene futuro, es una posibilidad. Así que estamos contentísimos de poder divulgar esta noticia y que nos conozcan y que sepan que lo que hacemos en CONICET en general, ni siquiera solo nuestro grupo, es importante y hacemos grandes descubrimientos. Cuando se habla de bacterias resistentes, siempre me pregunto si es una sola, si son muchas, si uno las podría reconocer, si se pueden enumerar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bacterias intrahospitalarias, de estas superbacterias? Bueno, el tema del abuso y mal uso de los antibióticos es el principal causante de esta problemática. Esto de que la gente capaz le recetan el antibiótico por 7 días, lo toma 3 y lo deja. Entonces, esos días que utilizó el antibiótico mató algunas bacterias, pero otras lograron acostumbrarse, como quien diría, y desarrollar resistencia.
Después que capaz la gente toma antibióticos que no son para ese tipo de bacteria, capaz con la que tiene una infección, entonces también pueden desarrollarlo. Después el exceso del uso porque sí también, o sea, como que cuando no se usa en su justa medida empieza a causar estos problemas. Y después que hay otra característica de que las bacterias se pueden, como quien diría, mandar la resistencia a algunos antibióticos. Entonces se logra diseminar de muchas maneras o también Pero dentro protegerla. de un hospital, ¿cómo? No entiendo. O sea, yo entro a un hospital porque me torcí un pie y salgo con una bacteria Intrahospitalaria. ¿Cómo se produce eso? A medida que los pacientes están atendiéndose y son medicados y demás, a veces no se logra matar al 100% porque quizás esa bacteria es resistente, ese antibiótico era muy agresivo y no se puede hacer el tratamiento completo y esas cuestiones. Entonces, a medida que quedan algunas vivas, como quien diría, logran empezar a desarrollar un mecanismo para defenderse porque intuitivamente ellas quieren sobrevivir. Entonces empiezan a pasar estas cosas o esto de que ellas pueden pasarse esta resistencia de distintas maneras. Merlina, ¿con quién hablas de esto cuando pasan estos logros? No sé, familia, pareja, amigos. Che, ¿sabés qué? Que, digamos, fuera de tu entorno, de tu equipo, ¿no es cierto? Digo, ¿a quién tenés? ¿Lo hablás o no? ¿O cortás el laburo, termina? Porque también son logros, son momentos. Che, pasó esto, descubrimos esto, estoy probando tal cosa. ¿Con quién compartís eso? Con todo el mundo todo el día. Yo por mí podría hablar de esto todo el día. Claro. Sí. Así que... Y también me gusta contarlo de manera que todos lo puedan entender. De hecho, yo doy clases en una materia de primer año en la universidad. En la Universidad de Hurlingham también. De Hurlingham, sí. Sí. Y justo es una materia también muy introductoria, es introducción a la biotecnología, entonces me encanta contarle a los chicos todo lo que se puede hacer, cuáles son los pasos a seguir. Y el grupo es el mismo, ahora siguen con otras, es un ejemplo, se investigan cosas a la par, ¿no es cierto? En paralelo. Claro, como el tema central es desarrollo de nuevas moléculas antimicrobianas y después hay distintas líneas de investigación donde la mía es una y hay 3 más. Y el equipo, perdón, es el mismo. Sí, claro, ese es el equipo y cada uno de los becarios tiene su propia línea de investigación y, por ejemplo, todos tenemos el mismo director, es quien ideó estos planes de trabajo y ideó muchísimas de las cosas. Es increíble la mente de mi director, Pablo Mafia. Entonces cada uno tiene una línea de investigación distinta que la mayoría, la mitad lo tenemos orientado al cannabis y la otra mitad a péptidos antimicrobianos. Y con este descubrimiento, ¿el próximo paso cuál es? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el último paso que nosotros habíamos dado fue tratar de descubrir el mecanismo de acción por el cual esto sucedía, que al combinarlos funcionaban, que esa fue como la parte más novedosa de nuestra investigación. Bien. Y bueno, después es empezar a buscar distintas alternativas de cómo poder aplicarlo o ver si alguna empresa adoptante o alguna institución está interesada en el producto. Ese sería el siguiente paso. Sí, después de chequear y decir, bueno, es esto. Sí, a veces se truncan un poco y quedan en el descubrimiento y bueno... Eso como que quiere capaz decir. cuesta seguir ese tipo de temas y otras veces tenés la suerte de que capaz alguna empresa o alguna institución se interesa y se puede continuar hacia un producto. Sí, Sergio. ¿Qué te parece importante contarnos que no te hayamos preguntado? No sé, el apoyo que se le está dando, el hecho de divulgar estas cosas, me pone muy contenta por estar acá hablando de este tema, contarles a ustedes cómo es, acercarlos a todos un poquito a este mundo que muchas veces me dicen, es raro lo que haces porque no mucha gente capaz conoce sobre este tema, entonces también por eso trato de compartirlo. Pero después nada, que el mundo de la ciencia es muy apasionante, el hecho de hacer siempre algo distinto, aprender cosas nuevas, que pasen este tipo de cosas que son súper gratificantes. Así todo que el nada, tiempo se está todo el tiempo. descubriendo, fallando, acertando, ¿no? Para acertar. Sí, Muchas fallas para acertar. La tolerancia a la frustración acá es importantísima. Claro. Me quedé a cuadros cuando dijiste que hay muchos descubrimientos que quedan ahí. Muchísimos, tristemente muchísimos. ¿Me podés explicar cómo hacemos para saber cuáles son esos descubrimientos que están y que nadie se hace cargo de ellos? Digo, ¿hay alguna página dentro del CONICET, de su página web, que digan, miren, nosotros hemos descubierto todo esto y nadie nos apoya? Claro, o eso no llega a la página. No, capaz esa información ni siquiera llega a algún lugar en especial. Pero Somos debería nosotros estar. buscando financiamiento todo el tiempo para ahí poder está. continuar con los proyectos. Más presupuesto.
Sí. Para eso, Sí. para los proyectos. Sí, tal cual. Que bueno, cada vez es menos, así que eso dificulta un poco la continuidad de algunos ensayos o comprar algunos ¿Y reactivos. las empresas privadas de las que tanto se habla, no se interesan en estas cosas? ¿No invierten en esto? Algunas sí y otras es como que quieren capaz todo un poco más servido. Es como que hay distintas... Quieren resultados, Exactamente. no quieren riesgos. Exactamente. Oh. Debería ser con lo que creció la industria de farma en estos últimos años, deberían tener un porcentaje obligatorio, ¿no? En colaboración, los Sería laboratorios ideal. privados. Qué buena idea. Sería ¿Existe ideal. eso o no? No. A ver. No existe eso. No, sí capaz hay empresas que están más en contacto con investigadores de CONICET, entonces como que es un poco más fácil esa conexión entre privado y público, pero no... Pero no es obligatorio cuando en realidad creció el 500% la industria farmacéutica. Y que tenemos descubrimientos realmente muy buenos. Por eso. La ciencia argentina es increíble. Marina, después de tu... ya terminaste la tesis, ¿no? Estoy ahora terminando de escribir y ya dentro de poquito defiendo la ¿Y tesis. después qué viene? ¿O ahí relajás? Premio, por no hay decirlo. premio. Claro. ¿Qué pasa después? Seguir, me voy a presentar a beca postdoctoral, que son 3 años, para después poder tratar de meterme a investigadora de CONICET. Ok. Merlina, tienes que abrir una página contando todos los descubrimientos proyectos. que nadie hace nada Me con gustó ellos. la idea, ¿eh? ¿En serio? O Sí, sea, claro. me parece que hay Podés una... hacerlo, ¿no? Digo, vos desde tu lado. Sí, eso Sí, son- no, es claro. conocimiento Es- público. Ah, Por eso eso. mismo. Vale, está bueno. Y tienes un montón de estudiantes. Abran una página y comuniquen lo que está pasando. Porque a lo mejor en esos descubrimientos Está que bien están archivados está el futuro de erradicar una próxima pandemia. Sí, bueno, Sí. sin, Nosotros en Pueden este aparecer momento estamos haciendo un interesados. descubrimiento con vos. sin Porque ir más lejos, muchas publicaciones científicas cuando introducen este tema dicen que la multiresistencia a los antibióticos se lo llama como una próxima pandemia si no se toman medidas Sí. al respecto, porque cada vez son multiresistentes, es decir, que son resistentes Claro. a varios antibióticos al mismo tiempo. Y eso obviamente nos deja sin opciones ante una infección. Ah, ahora quiero saber, me pasa como vos. Necesito esa página. Claro, espera, antes de irnos, ¿y algún descubrimiento que haya pasado pero que, bueno, no está publicado? ¿Qué? Digamos, que hayan, o que por ahí estén laburando en ese descubrimiento, o actualmente, más allá de esto. Siempre hay un montón de laburos o de ideas por hacer. El Claro. tema es tener cómo seguir o Sí. las herramientas. Sí. Pero bueno, de a poquito nuestro laboratorio va creciendo mucho, así que esperemos que haya más noticias de nuestro laboratorio. El laboratorio, ¿labura una pregunta muy tonta, pero no lo sé. ¿Labura las 24 horas? Digo, porque todo lo que puede pasar por un descubrimiento que, no sé, pasa algo, un efecto, algo en la madrugada. Digo, hay gente que se queda, no sé cómo se labura. En Cuando nuestro pasa ca- esto, que decís, Claro. puede darse en cualquier momento. En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos con bacterias o cualquier tipo de microorganismos, porque también trabajan con levaduras y hongos, Ah. está como estandarizado un protocolo donde hay 8 horas donde no necesariamente. Ah, listo. Hay otro tipo de ensayos o de cosas que uno busca que sí necesita estar como Seguimiento con un permanente. seguimiento, pero para eso también hay algunos equipos que hacen una medición las 24 horas, entonces que nos facilitan un poco Perfecto. esa situación. ¿Dónde la gente puede contactarte? Está ahí, ¿no es cierto? Yo no leo el @, ¿es correcto? ¿El tuyo o, bueno, dónde? El del laboratorio. Ahí está, ¿qué es cuál? Decímelo. Ahí está. La BIM-UNAUR en Instagram. El aplauso es para vos y para todo el equipo, ¿eh? La verdad que Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. ¿Quién te acompañó? Que la saludamos, ¿cómo es? Melanie, ella también es del laboratorio y está ahí en la foto. Melanie. Ahí está Melanie. Bueno, están todos y acá está Melanie. Gracias, Melanie. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí no corté, venimos con mucho más. ¿Cómo estamos hoy? Dale. Don't say